La gestión de software implica la adición y eliminación de software de sistemas independientes, servidores y sus clientes. Bienvenidos jóvenes y señoritas. Ahora vamos a llevarlo la materia gestión de software. Mi nombre es María Alejandra Reynoso Gómez. En el tema Fundamentos de Software vamos a tocar los puntos: concepto del software, componentes del software, características del software, aplicaciones del software y software heredado. Bien. La RAE nos dice que el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Según Roger Pressman, ¿qué nos dice? Instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan características, funciones y desempeñados buscados. Además, estructuras de datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información. También información descriptiva, tanto en papel como en formas virtuales, que describen la operación y uso de los programas. Bien, eso es el concepto del software. Componentes del software. Primero vamos a ver, ¿qué es un componente? Un componente es un bloque de construcción de software de cómputo. A ver, hablamos, por ejemplo, componente base de datos, componente diagramas de clase. Esos son diferentes, o sea, son bloques que construyen un software, ¿verdad? Con más formalidad, según la especificación emergente del lenguaje modelado unificado, define un componente como una parte modular, desplegable y sustituible de un sistema, que incluye la implantación y expone un conjunto de interfaces, ¿sí? Puede ser que el proyecto lo hagamos llevado a módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, ¿sí? Así para que fuera, si es un proyecto enorme, grande, lo aconsejable es hacerlo, trabajarlo por módulos, ¿sí? Ahora, si es un proyecto un poco más pequeño, no es tanto así. Bien. Componentes de software. Seguimos el punto. El verdadero significado del término componente difiere en función del punto de vista del ingeniero de software, que lo vaya a utilizar, por supuesto, ¿sí? Lo ve de distintas formas, según una visión orientada a objetos, la visión tradicional y visión relacionada con el proceso. ¿Qué dice cada una de ellas? Vamos a ver. Ya, según una visión orientada a objetos, fíjense la imagen, es la elaboración de un componente del diseño, como ya les había dicho, ¿verdad? Este es un componente, todo ese de aquí. ¿Qué dice? Una visión orientada a objetos. En el contexto de lo que es la ingeniería de software orientada a objetos, por supuesto, un componente contiene un conjunto de clases que colaboran, ¿sí? Esto entonces sería, eso es diagrama de clases, estamos hablando aquí, ¿ya? Es el diseño, componente, diseño. Ahora, según la visión tradicional, en el contexto de la ingeniería de software tradicional, un componente es un elemento funcional de un programa que incorpora la lógica del procesamiento. Está aquí ya trabajando por módulos, ¿sí? La estructura o las estructuras de datos internas que se requieren para implantar la lógica del procesamiento y una interfaz que permiten la invocación del componente y el paso de los datos. Empieza aquí y va uno por uno, ¿verdad? Va el paso de los datos o de la información, cada uno de estos, digamos, gráfica de la estructura de un sistema tradicional.
¿ya? Sistema de administración de trabajo que tiene leer datos o lee los datos del trabajo de impresión, selecciona función y administración de trabajo, elabora el orden de trabajo, envía el trabajo, desarrolla el costo del trabajo, ¿sí? Paso a paso va lo que es el procesamiento. Esa es la lógica de este procesamiento, ¿ya? Bien. Ahora, la visión relacionada con el proceso. La ingeniería de software ha puesto el énfasis en la necesidad de elaborar sistemas que utilicen componentes de software o patrones de diseño ya existentes. Por ejemplo, tenemos el catálogo componentes que se puede reutilizar, ¿ya? Entonces estamos hablando que esto ya es, que está relacionada con el proceso, donde se puede reutilizar lo que es un software. Al reutilizar estamos hablando de, quizás hayan programas o softwares quizás de una empresa que ya es obsoleto ese software. Entonces lo podemos reutilizar y mejorarlo. Características del software. El software se desarrolla, el software no se estropea, el software se construye a medida. Esas son las características de lo que es el software, ¿sí? El software se desarrolla según los requerimientos, el software no se estropea porque es lo que no tiene que estropearse, el software se construye a medida. Según va el usuario solicitando, va construyendo a medida a los requerimientos. Ya, el software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico, ¿ya? No se fabrica como, por ejemplo, algo que se pueda tocar, ¿no? El software es algo intangible, entonces él se desarrolla. Tenemos nuestro equipo de desarrollo, entonces ellos todos van a desarrollar el software. Como está aquí en la imagen, este es un equipo de desarrollo que tiene diferentes roles. Puede estar el programador, el analista, el ingeniero de software, etc. Y están desarrollando un software. Esto significa que los proyectos no se pueden gestionar como si fueran proyectos de fabricación, ¿ya? Es muy distinto eso, entenderlo bien. El software no se estropea. El software no es susceptible a los males del entorno que hacen que el hardware se estropee, ¿sí? Los defectos no detectados harán que falle el programa durante las primeras etapas de su vida. El software no se estropea, pero sí se deteriora, ¿ya? Aquí es tan claro, creo, este punto, ¿ya? O sea, si ahí existe quizás algún error en el hardware, el software no es susceptible a los males del entorno que hacen que el hardware se estropee. Entonces, no es susceptible, ¿ya? Los defectos no detectados harán que falle el programa durante las primeras etapas de su vida. Es muy importante lo que es la elaboración de lo que es los requerimientos del sistema o del software para que las etapas durante todo el desarrollo no se identifiquen males. ¿Sí? Es muy importante por eso la elaboración de los requerimientos. ¿Ya? Bien. El software se construye a medida. Componentes de software diseñados para ser reutilizados. Desarrollo desde cero, mayor complejidad. Nuevamente les digo, es importante los requerimientos del software antes de iniciar el desarrollo del software, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan ser reutilizados los software, ¿sí? Y se puede desarrollar desde cero, como dicen, ¿no? ¿Aquí? Ya, aplicaciones del software. Tenemos distintas jerarquizaciones, no podemos decir así. Software de sistema, software de aplicación, software de ingeniería y ciencias, software incrustado, software de línea de productos, aplicaciones web, software de inteligencia artificial. ¿Ya? Esos serían entonces. ¿Qué dice? Software de sistema, ¿de qué está hablando? Conjuntos de programas escritos para dar servicio a otros programas. Hablamos de los compiladores, editores y herramientas para administrar archivos. Por ejemplo, están los componentes de sistemas operativos, manejadores, software de redes, procesadores de telecomunicaciones. ¿Ya? Eso está claro. Los softwares de sistema, clarito está haciendo. Son como el Windows, puede ser, software de redes, algún software que pueda administrar la red, un procesador de telecomunicaciones, un software para que pueda utilizar lo que es la telecomunicación. Entel debe tener un software. Software de aplicación. Programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios.
Por ejemplo, procesamiento de transacciones en punto de venta. Un punto de venta de un internet, digamos, tiene ahí su aplicación o su software, ¿no? Control de procesos de manufactura en tiempo real. Eso ya serían los bancos. Software de ingeniería y ciencias se ha caracterizado por algoritmos devoradores de números. Las aplicaciones van de la astronomía a la vulcanología, del análisis de tensiones de automóviles. ¿Ya? Entonces, esos son software que son netamente pertenecientes a lo que es la ingeniería y las ciencias, ¿ya? De astronomía, que analizan los volcanes, las tensiones de los automóviles, etcétera, ¿no? También lo que es la biología molecular y la manufactura automatizada. Software incrustado. Reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. Por ejemplo, tenemos lo que es el tablero de microondas. Del microondas tiene un tablerito digital, ¿no ve? A ese se refiere. O también puede ser lo que es del lavarropa también. Tiene software ese si no estuviera ahí. Con un tablerito también tiene. Funciones digitales de un automóvil. Ahora ya vienen con la función digital del sistema Android, ¿verdad? Ahí ese es el software incrustado al automóvil. Como el control de combustible, el tablero de control y de los sistemas de frenado. ¿Sí? Ahora, software de línea de productos. Es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. ¿Ya? Tenemos el control de inventario de productos, procesamientos de textos, hojas de cálculo como de Excel, procesadores de texto o Word, gráficas por computadora, multimedios, entretenimiento, administración de base de datos, un administrador de base de datos, una aplicación que es el uso de las bases de datos, aplicaciones para finanzas personales o de negocios, ¿ya? Aplicaciones web, llamadas web apps. Esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gran gama de aplicaciones. ¿Ya? La mayoría ya conocemos lo que son las aplicaciones web, ¿no? Ya tenemos ya manejo de todas las aplicaciones o la mayoría de las aplicaciones, vale la redundancia. Software de inteligencia artificial hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con análisis directo. Inteligencia artificial, ¿ya? Las aplicaciones en esta área incluyen lo que es la robótica, sistemas expertos, reconocimiento de patrones, imagen y voz, redes neuronales, artificiales, demostración de teoremas y juegos, etc. ¿Sí? A eso no estamos hablando de lo que es esta categoría del software. ¿Ya? Bien, hablando de lo que es el software heredado. El software heredado, estos programas son los antiguos. ¿Ya? Estos programas es frecuentemente denominar lo que es el software heredado. Los sistemas de software heredado fueron desarrollados hace varias décadas y han sido modificados de manera continua para que satisfagan los cambios en los requerimientos de los negocios y las plataformas de computación. La proliferación de tales sistemas es causa de dolores de cabeza para las organizaciones grandes, a las que resulta costoso mantenerlos y riesgoso hacerlos evolucionar. ¿Ya? Sin embargo, jóvenes, conforme pasa el tiempo, será frecuente que los sistemas de software evolucionen por una o varias razones. Por ejemplo, tenemos que el software debe adaptarse para que se cumplan las necesidades de los nuevos ambientes, del cómputo y de la tecnología. También se puede ver que el software debe ser mejorado para implementar nuevos requerimientos del negocio. ¿Sí? El software debe ampliarse para que sea operable con otros sistemas o bases de datos modernos para que se puedan unir, en este caso, ¿ya? La arquitectura del software también debe diseñarse para hacerla viable dentro de un ambiente de redes, ¿ya? Entonces, ese sería lo que es el software heredado. Bien, pasando a lo que es el tema de fundamentos de gestión de proyectos, tema 2, ¿qué estamos diciendo? Primero toquemos qué es proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal del proyecto, ¿qué es lo que implica? Tiene un principio y un final definido. ¿A qué se refiere? Un proyecto, jóvenes, inicia de la idea, nace
de la idea, ¿sí? Yo tengo la idea de hacer este proyecto, yo tengo la idea de hacer este otro proyecto, se me ha nacido a ver esta idea de solucionar esto, de automatizar este otro, ¿ya? Entonces, nace de la idea, ¿ya? Después vaya cumpliendo lo que son las distintas etapas, ¿ya? ¿Qué más nos dice? También podemos decir que el proyecto es una asociación de esfuerzos, ¿ya? Limitados, por supuesto, por el tiempo, con un objetivo definido, el cual requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades o de recursos también. También puede definirse como una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico, ¿sí? Ahora bien, cuando los objetivos de un proyecto son alcanzados, se entiende que el proyecto está completo, ¿ya? El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, ¿sí? Se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos por una o X motivo, tal vez no pueden ser cumplidos, ¿sí? Ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Son distintas las circunstancias que puede pasar para que pueda ocasionar el fin del proyecto, ¿ya? Como les decía, los objetivos ya son alcanzados, ya es el fin del proyecto. Perfecto. Se termina el proyecto cuando los objetivos no se ven cumplidos o se ve que este proyecto no se va a cumplir los objetivos que yo quisiera, dice el usuario, ¿no? Entonces se termina el proyecto. Ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Un usuario puede, digamos, yo quiero este proyecto tan, le dice no al desarrollador y después ya con el tiempo va y dice, no, ya no me satisface lo que usted está haciendo. Entonces ya se termina el proyecto. Lamentablemente es así, ¿no? También puede ser que si el cliente, ya sea patrocinador, líder, desea terminar el proyecto por también razones X, ¿no? Un ejemplo tenemos. Puede un proyecto para construir un monumento nacional, a ver, creará un resultado que se espera, perdure durante siglos, ¿no? El monumento. Por otra parte, también los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales, susceptibles de que perdurar mucho más que los proyectos o que los propios proyectos. También, cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único, ¿sí? Aunque también puedes ver o haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto. Esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, ¿ya? Y por el mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción es único. Posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes. Hay diferentes interesados también, por supuesto, ¿sí? Ya, un proyecto puede generar un producto que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de algún elemento o elementos finales en sí mismos, ¿ya? Un servicio o la capacidad de realizar un servicio. Un servicio o la capacidad de realizar un servicio, ¿ya? Por ejemplo, una función de negocio que brinda apoyo a la producción o distribuciones. Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes. Estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto cuyo objetivo es reducir defectos, ¿ok? También un resultado tal como una conclusión o un documento. Por ejemplo, podemos hablar de que es un proyecto de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. ¿Ya? Tenemos aquí una tablita donde está especificando el ámbito y el ejemplo del proyecto de ese ámbito. En el ámbito ingeniería y construcción civil, tenemos ampliar un centro comercial, es un proyecto, ¿no? Construir un edificio residencial, remodelar una habitación de su casa, ¿ya? Esos son los ejemplos de ese ámbito. Ámbito planificación de eventos, coordinar una fiesta de promoción.
es un proyecto, ¿no? Coordinar mi fiesta de promoción, tu fiesta de promoción tengo que coordinar y para mí es un proyecto, tengo que usar desde la idea cómo voy a hacer eso, ¿no? Inaugurar un nuevo negocio. También empieza desde la idea, jóvenes, dense cuenta, ¿no? Desarrollo de productos. Estamos hablando de, por ejemplo, desarrollar un nuevo producto o servicio. A ver, un nuevo producto, ¿no? Rodar un comercial para televisión. Marketing y publicidad. Tenemos elaborar el plan de marketing de una empresa X, ¿ya? Desarrollar una tienda virtual. Ahora ya está eso común en la situación que estamos ahora viviendo, entonces ya esto ya es que tenemos que utilizar lo que es el ámbito marketing y publicidad y tener varios proyectos. Y ahí también entra lo que es nuestra área, ¿no? Podemos elaborar un plan de marketing informático, ¿no? Para una empresa, de publicidad, desarrollar una tienda virtual, ¿ya? En el ámbito informática, desarrollar un nuevo software, implementar una intranet en la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el instituto necesitamos una intranet. Realizar una auditoría informática, ¿ya? Esto es muy importante, este ejemplo de proyecto jóvenes, es muy importante la auditoría informática. El término auditoría informática, el término seguridad informática, les voy a recalcar, es muy importante. Seguridad informática abarca un campo grande. Seguridad de la información, seguridad de los ambientes, seguridad de los laboratorios que tenemos en el instituto. Ahora, respecto a lo que es auditoría informática, ahora estamos viendo que todos los documentos, todos los que se está llevando son digitales, ¿verdad? Y tienen que ser de información fidedigna, ¿ya? Y cuando uno no está realizando lo que es algo correcto, ahí es lo que va a entrar la auditoría informática. Por ejemplo, en las empresas, en la alcaldía, por ejemplo, dicen, no, la alcaldía está en auditoría, ¿no? O ese banco está en auditoría, por eso no va a trabajar tantos días, ¿ya? Entonces, es una auditoría física. Revisan los documentos físicos, ¿no? Los documentos, los folders, files, no sé, etcétera, ¿verdad? Ahora aquí respecto a la auditoría informática es distinto. Todo tienen que revisar lo que son digital, ¿ya? No sé si la empresa está trabajando con un teléfono corporativo, tiene que revisar qué llamada se ha realizado, a dónde ha realizado, ¿ya? Si está utilizando computadoras, a dónde ha ingresado, qué es lo que ha hecho, ¿sí? Y varios aspectos más que entran en lo que es una auditoría informática. Y es grande también. En el ámbito de administración de negocios, reorganización, una sección o departamento de una empresa, ¿ya? Quiero aumentar mi negocio, entonces tengo que hacer un proyecto. Para todos, jóvenes, para todo es lo mejor y correcto es realizar un proyecto, ¿sí? Si ustedes quieren presentar una idea a dirección académica, a ver, ustedes, por ejemplo, van a salir a la siguiente gestión ya técnicos, ¿no? Ya van a estar como profesionales técnicos superiores en sistemas informáticos. Digamos, yo quiero realizar un curso para los estudiantes de primer año. Es una idea, ¿no? Ya me están haciendo la idea del proyecto, ¿no? Entonces tengo que hacer un proyecto, realizar el proyecto desde la idea, objetivos y demás otros aspectos, ¿verdad? Para todo es que tenemos que hacer un proyecto, ¿ya? Gestión de proyectos. Hablando de lo que es la gestión de proyectos, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de las actividades o las actividades del proyecto para cumplir con los mismos requisitos del mismo, ¿sí? Esa es la gestión del proyecto. ¿Y qué tiene una cuestión? Lo que vamos a utilizar aquí se está basando en lo que es la metodología del PMBOK, donde estamos 47 procesos de la gestión de proyectos, agrupados en los siguientes 5 grupos de procesos para disminuir, ¿sí? La iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control. Y por último, el cierre, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el grupo de procesos de iniciación, aquí se incluye 2 procesos individuales. Desarrollar el acta de constitución del proyecto e identificar a los interesados, ¿sí? Esos son los 2. Estos grupos, junto con sus procesos individuales, conforman el proceso de gestión de proyectos, ¿ya? Un proyecto en el grupo de iniciación, ¿sí? Y avanza a través de cada uno de los grupos, ya sea hasta que sea completado con éxito o bien cuando sea cerrado o cancelado, ¿sí? Así va pasando lo que es
estos grupos de procesos, ¿ya? A menudo durante el transcurso de un proyecto se va a encontrar que es necesario volver a examinar un grupo de procesos, ¿sí? Hay que volver a ver si se está realizando o no se está realizando bien la ejecución o el desarrollo en este caso, ¿ya? Para actualizar o agregar información que cambie los supuestos hechos anteriormente. La gestión de proyectos también es un proceso iterativo en el que descubrirá la información a medida que vaya realizando el proyecto, ¿ya? Ok, y estamos hablando de lo que es la iniciación, jóvenes pasa cuando, o digo, ocurre cuando se nace el proyecto y se reconoce oficialmente que debe comenzar, ¿ya? Cuando nace el proyecto, nuevamente les digo, y se reconoce oficialmente que debe comenzar, ¿ok? También indica que los recursos, ya sean humanos, financieros y demás otros recursos, deben incorporarse al proyecto. Y por eso en los requerimientos también se coloca ahí, ¿no? ¿Qué recursos se utiliza o qué recursos se requieren en este caso? El jefe de proyecto es usualmente convocado aquí y tiene autorización para comenzar a trabajar. Depende del jefe de proyecto, es la iniciación. Ahora hablando de lo que es la planificación. En el grupo de procesos de planificación ocurre una gran parte del trabajo, ¿ya? Aquí se refinan los objetivos de desarrollo y documenta los entregables y los requisitos. ¿A qué nos referimos con documentar? A los diseños de clases, de casos de uso, a los diagramas de clases, diagramas de secuencia, etcétera, ¿ya? A eso nos referimos con el diseño, los entregables y los requisitos. También se formula un plan de comunicación. Se pone en relieve los riesgos que puede tener ese proyecto, ese software, ¿ya? Que puede ocurrir durante el tiempo del desarrollo. Se determinan los parámetros de calidad, ¿ya? O sea, mi proyecto quiero que sea de gran calidad, entonces tengo que generar o colocar o determinar los parámetros, ¿bien? Ya, ahora sí hablamos de ejecución. El proceso de ejecución es donde se realiza el trabajo, ¿no? Ya vamos a trabajar en el proyecto, a desarrollarlo ya con la herramienta de software que vamos a utilizar o a escoger, las herramientas de software que veamos que es más factible o que la que yo utilizo más, ¿ya? El jefe de proyecto coordina y dirige los recursos, así como supervisa la realización del plan del proyecto, ¿ya? Este proceso también asegura que el trabajo futuro del proyecto se alinee con los objetivos del proyecto. Entonces es muy importante aquí la ejecución, ¿ya? El seguimiento y control es también importante, no está de más decir, como su nombre mismo lo indica. Es donde el trabajo del proyecto se mide, se verifica y es aceptado o donde se toman medidas para corregir el trabajo que no está de acuerdo con el plan de proyecto o con los requerimientos, ¿sí? Hay que verificar, siempre hacer un seguimiento, ¿ok? Y verificar mediante las distintas pruebas que existen para verificar si mi proyecto está bien o está yendo por buen camino, ¿ya? Se tiene que evaluar, se tiene que colocar las mediciones del rendimiento para determinar si existen diferencias entre el trabajo real o el plan de proyecto o los requerimientos, ¿ya? Ahora, el cierre. El grupo de procesos de cierre finaliza el proyecto de modo formal y ordenado. ¿Ok? Aquí ya termina lo que es el proyecto, ¿ya? Y estamos concluyendo con lo que es la gestión del proyecto, ¿bien? Tenemos entonces iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Bien. Bueno, con eso habíamos terminado. Muchísimas gracias y nos vemos o nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.